Con las buenas tardes. En esta sala, Batalla Naval del Lago, le damos la más cordial bienvenida a este público presente en esta Filben 2023, capítulo Zulia, ya en víspera de lo que es la batalla, el centenario de la Batalla Naval del Lago. Recibimos a esta hora en esta sala el conversatorio Las Estampillas presentan la batalla naval desde la filatelia, a cargo de Ivana González, especialista en filatelia del Banco Central de Venezuela para la Filben Internacional 2023. El aplauso de ustedes, Ivana. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Ivana González, soy especialista en filatelia del Banco Central de Venezuela. Me acompaña Gerardo Cerrada, especialista en numismática también del Banco Central de Venezuela. Es un honor para nosotros y para la institución hacer un aporte desde nuestras colecciones patrimoniales a uno de los eventos más importantes de la lucha independentista, como lo fue la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Antes de entrar en el contexto de la batalla, me gustaría enseñarles un poco de lo que es la filatelia. La filatelia se considera es la afición a coleccionar elementos derivados del servicio postal. Estas pueden ser estampillas, bloques de estampillas, sobres de primer día, postales, todos esos elementos que derivan del correo. Como pueden ver en la imagen, ahí nada más les puse estampillas como tal, pero hay una diversidad enorme, no solamente en Venezuela, sino en muchísimos países. Y en el Banco Central tenemos el honor de tener posiblemente la segunda mejor colección de filatelia de Venezuela. La colección de filatelia, la colección patrimonial de filatelia cuenta con 54.000 ejemplares que están subdivididos en las colecciones Carlos Eni, Hernández Ron e Hipostel. Carlos Eni y Hernández Ron fueron importantes coleccionistas a nivel nacional y por supuesto Hipostel, que es el ente emisor de las estampillas, así como nosotros somos el ente emisor de los billetes y monedas. La filatelia nos permite abarcar muchísimos temas y es por eso que nosotros tenemos hoy la oportunidad de traerles a ustedes una selección bastante precisa de estampillas que no solamente nos hablan de la batalla naval del lago de Maracaibo, sino también del Zulia y de Maracaibo en términos generales. Quisiera, antes de entrar en el tema de la batalla, hablar sobre la región zuliana y por qué este evento es tan importante. Ha sido muy criticado a nivel general, es que Zulia fueron los últimos en entrar en el proyecto independentista, pero aunque fueron los últimos, posiblemente dieron los golpes finales y grandes aportes como ser la cuna del general Rafael Urdaneta. Evento, la batalla naval, fue quizás no el último, pero sí uno de los últimos esgrimazos para liberarnos del Imperio Español. Y bueno, eso evidencia la importancia del Zulia y de Maracaibo dentro de nuestra historia de independencia. Antes de ir a la batalla como tal, quisiera exponer una parte de la colonia que puede explicarnos por qué a la región zuliana se le hizo tan difícil separarse de esa identidad española realista. Vamos a ver un bloque de estampillas de 1959 que celebra conmemorativa de los 400 años de fundación de la ciudad de Maracaibo. Como ustedes sabrán, no hay como una sola fecha definitiva de la fundación, sino que fueron 3 intentos, y no nada más de conquistadores españoles, sino también europeos en general, el primero siendo Ambrosio Alfinger, que era alemán, nacionalizado como español. Y bueno, tenemos aquí como a esos 3 personajes que intentaron fundar una población, pero que se encontraron con los habitantes originarios que dieron la guerra. Y no solamente los habitantes originarios, sino unas condiciones climáticas bastante adversas para poblar la región. Sin embargo, en la siguiente pieza vamos a ver 2 elementos bien característicos también de esa identidad española que tuvo por mucho tiempo la región del Zulia.
Una que es un mapa, no se ve muy bien, pero es un mapa de la región del Zulia para 1562 y ahí ya demuestra los caseríos, quizás lo inhóspito un poco, antes de volverse una de las más grandes ciudades de Venezuela, y el escudo para ese momento que contiene el mar, más bien el lago, dos columnas. Estas dos columnas nos indican el reconocimiento de Maracaibo como uno de los puertos más importantes, no solamente de Latinoamérica, sino de Hispanoamérica en términos generales a nivel de comercio. Y eso es algo evidente cuando vemos el crecimiento económico que ha tenido Maracaibo desde un principio. Y entre esas dos columnas está una cinta que habla de muy noble y muy leal ciudad de Maracaibo, que fue un título otorgado por el rey Felipe IV, como reconocimiento de esa ciudad realista que no se sumó hasta 1822 a el proyecto independentista. Bueno, también vamos a hablar de sus símbolos actualmente, de su escudo actual y de los íconos de Maracaibo y de Zulia. Las dos piezas que voy a presentar son estampillas emitidas durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez y la siguiente durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ambas piezas expuestas o emitidas en un ámbito de nacionalización, de proyectos que manejaban esta idea de llevar más lejos la identidad del venezolano y de exaltarla. Entonces, en el caso del Zulia tenemos en el fondo, no se ve muy bien, pero están los íconos del procesamiento del petróleo, que no solamente pertenece a Maracaibo, sino que es el ícono a nivel económico de Venezuela. Y en la parte de abajo el escudo actual contiene el sol, un castillo o una torre almenada que hace referencia al castillo de San Carlos, el relámpago del Catatumbo y una nave que no se refiere concretamente a la batalla del lago de Maracaibo, sino al comercio naval de la zona de Maracaibo. Este bloque de estampillas, como les decía, fue emitido durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, desde 1971, una vez más para dar esta idea de nacionalización y de orgullo sobre la identidad. Y no hay como una región en Venezuela más orgullosa de su identidad que la del Zulia. Y bueno, nos sirve bastante para ilustrar este episodio por la extensión del lago. El Zulia es el cuarto estado más grande de Venezuela y rodea la formación de agua más grande de América Latina. Ahora sí entramos en lo que fue directamente la batalla naval del lago de Maracaibo. Tenemos una diversidad de héroes. Creo que una de las cosas más importantes que acotar aquí es que fue gracias a la unión que ya se había concretado con Colombia, de lo que nosotros llamamos Gran Colombia, que este hecho fue posible. Porque el héroe de la batalla fue de origen neogranadino. Entonces tenemos a José Prudencio Padilla, que antes de la batalla se dedicó no solamente a revisar personalmente, a abordar todas las naves, sino que al momento de abordar todas las naves y revisar las provisiones, se encargó de animar a los hombres para enfrentarse a la batalla, porque como muchos otros episodios de combate en Venezuela, la escuadra española en este caso era mucho más numerosa que la venezolana, y no solamente numerosa, sino que ellos tenían el puerto, tenían las fortificaciones desde las cuales podían cañonearte, y había una necesidad bastante grande de alzar la moral de estos soldados. Este es un contraste que me gusta mucho entre las piezas, la selección que había antes, homenajeando el 400 aniversario de la ciudad de Maracaibo, porque si esa pieza nos mostró a los tres conquistadores europeos que intentaron fundar una ciudad en esta región, esta nos habla de los tres próceres que lograron liberar definitivamente la región. Está José Prudencio Padilla, Manuel Manrique y Mariano
Manuel Montilla y Mariano Manrique. Los dos últimos son venezolanos. José Prudencio Padilla era de Nueva Granada y, como ya sabemos, dos de ellos se encargaron de la parte naval y el otro de rodear por tierra, porque nos estábamos arriesgando, si atacábamos únicamente desde las aguas, a que una vez más las fuerzas españolas volvieran a salir y reunirse en otro lado. Pásalo, por favor. Esta es una de las 4 vistas de Garneray. En esta no se aprecia muy bien, pero la estampilla ilustra esta vista y en ella se ve la formación anterior a la batalla de la escuadra independentista contra la española. Voy a invitar a Gerardo a que nos ayude a ilustrar un poquito más quién fue Garneray y cómo una artista francés llega a hacer 4 impresiones sobre la batalla naval del lago de Maracaibo. Buenas tardes. Para el zuliano fue de mucho agrado cuando en 1987 el Banco Central de Venezuela emitió un billete para conmemorar el bicentenario del natalicio del general Rafael Urdaneta. Si ustedes recordarán el billete, en el anverso estaba el retrato de este prócer zuliano y en el reverso estaba una imagen de la batalla naval del lago de Maracaibo. Esa imagen fue tomada de las ilustraciones que hizo un pintor francés llamado Ambrosio Louis Garneray. Sobre este pintor no hay muchas luces porque él nunca vino a Venezuela, nunca vino a Sudamérica. Él pintó todo eso desde Francia en 1830. Pero ¿y entonces cómo hizo para captar toda la veracidad de la geografía, de la naturaleza, de las costas, como si hubiese estado aquí? Y ahí donde los numismáticos comenzamos entonces a pelearnos, porque no hay de verdad una versión única. La que más convence es que Jaime Bruncastelar, un militar que no aparece en los listados de los que pelearon en la batalla naval del lago, pero sí estuvo en la expedición de los Cayos de 1816, conoció personalmente a Bolívar. Él estuvo en la batalla, aunque no está mencionado en ningún lado. Y en agosto de 1823, un mes después, comenzó él a pintar cómo fue la batalla naval, del cual mañana orgullosamente vamos a conmemorar el bicentenario. Bruncastelar no era un extraordinario pintor, sin embargo, plasmó tal cual como es la geografía, la naturaleza y todas las escenas. Son 4 vistas que él pintó y se la envió a Garneray porque Garneray era un experto pintor sobre temas navales. Yo me encontré la figura de Garneray la vez que leí por primera vez el libro Moby Dick de Herman Melville. Y Melville recomienda a Garneray diciendo: todo lo que yo sé sobre la marinería lo aprendí de Garneray. Y entonces comencé a estudiar a Garneray y bueno, descubrí que una vida aburrida no tuvo Garneray. Nació en 1783, murió en 1857, pero a los 13 años se rebeló contra la autoridad de su padre y se fue por el mundo. Y la manera de recorrer el mundo era ingresar a la marinería francesa. Entonces él estuvo en todas las batallas napoleónicas y fue capturado en 1805 y estuvo preso hasta 1814 en Inglaterra. Luego volvió a su natal Francia y comenzó a pintar, al punto que fue nombrado como el pintor oficial de la Armada francesa. Cuando Bruncastelar sabe de la destreza de Garneray, le envía los bocetos que él había pintado, ya lo dije, se cree que fue en agosto de 1823, posiblemente se le envió en 1824 y Garneray comenzó a pintarlas hacia 1830. Hizo 4 vistas. La primera vista
o ilustración es cuando la escuadra patriota entró y pudo sortear la barra de Maracaibo. La vista 2, 3 y 4 es la del 24 de julio de 1823, donde ya era la batalla, y esas 4 vistas están en excelentes condiciones, custodiado en el Museo Bolivariano de Caracas. Y de allí donde el Banco Central, en la vista 3, tomó esa imagen para adornar el reverso del billete de 20 bolívares de 1987 en homenaje a Rafael Urdaneta. La descripción de la batalla es fidedigna. Es como si Garneray hubiese estado en la batalla. O sea que la descriptividad de Jaime Brun Castelar fue absoluta para que Garneray tuviera una imagen de cómo fue la batalla, de la cual José María Espinosa, pintor neogranadino, también hizo su versión de la batalla naval del lago. Esta batalla fue tan importante, mis amigos, que mañana no solo es el Día de la Armada de Venezuela, sino también es la Armada de Colombia. Así que todo lo que conocemos visualmente corresponde a Garneray. Ya va. Bueno, justamente pasando por lo que acaba de decir Gerardo, nosotros compartimos el Día de la Armada con la hermana Colombia, y bueno, datos que ustedes ya conocen mucho mejor que yo, que vengo de Caracas, sobre la batalla naval del lago fue su duración, aproximadamente 2 horas, con una participación de 1.199, vamos a decir 1.200 hombres patriotas contra 1.317 realistas, que en términos generales, como ya lo había mencionado, era muy común. Que nosotros nos hubiéramos superado en número, pero aún así ganáramos, porque obviamente nuestra motivación era un proyecto mucho más grande que seguir bajo el yugo de España. Pásalo, por favor. Y bueno, evidentemente la victoria fue dada, como le dije antes, gracias a la unión con Nueva Granada en la forma de Colombia, porque el héroe de la batalla fue José Prudencio Padilla. O sea, nada de esto hubiera sido posible si no hubiéramos formado parte de esta gran nación. Lamentablemente, José Prudencio Padilla no pudo ascender más. Después durante la batalla, él ejerció como capitán. Una vez ganada, lo ascienden a almirante de la República, e incluso fue senador en 1822 para el Congreso. No asciende más por su condición de pardo. Y todo esto se puede comprender en el contexto de unas intenciones muy puras, que era la libertad, pero aún no se comprendía completamente la libertad y la igualdad para todos. Por su condición parda, y creo que si buscamos imágenes de José Prudencio Padilla, hay uno que otro cuadro en donde lo vemos y parece un prócer más, muy blanco, pero cuando se le observan las facciones, una nariz grande, los labios gruesos, el pelo rulo, es cuando uno se da cuenta del blanqueamiento que hay en nuestra historia, no solamente como la historia de Venezuela, sino la historia de Colombia, y se entiende por qué él no pudo ascender más en su vida política. Muere injustamente porque se le vio relacionado supuestamente en la conspiración septembrina del 25 de septiembre, cuando intentan asesinar al libertador Simón Bolívar, momento en el que es rescatado por la heroína Manuela Sáenz. Digo supuestamente porque José Prudencio Padilla estaba preso para el momento en el que ocurre el intento de asesinato. Esa misma noche llegan amigos de él a liberarlo, porque atentaron contra Bolívar, intentan liberarlo y él se queda. Él dice, no, yo no salgo. Incluso con esa negativa, después es juzgado, se le encuentra culpable dentro de la conspiración, y al momento de su ejecución, cuando le quitan las charreteras, él dice que eso no se las dio el libertador, que sus charreteras se las había dado la República. Pero bueno, es ejecutado públicamente, y ese es el fin de uno de los pocos hombres pardos que trabajaron en la independencia, no solamente de Venezuela, sino de la Gran Colombia como tal. Pásalo, por favor. Como decía Gerardo, nosotros celebramos, gracias a este evento, al igual que Colombia, los dos, el Día de la Armada para ambos. Y bueno, me gustaría que
no fuera visto como justamente una gran fiesta aquí a nivel regional, sino una gran fiesta a nivel nacional en Venezuela y que se compartiera más a menudo con la hermana Colombia. Muchísimas gracias por su atención. Quise agregar algunas otras piezas que hablaran sobre la región zuliana, pero podría estar hablando muchísimo tiempo porque afortunadamente en la filatelia la identidad regional del Zulia siempre ha resaltado y bueno, estas son algunas de las muchas piezas que se han emitido en honor al Zulia. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, nos corresponde invitarlos a colocarse de pie para darles un buen aplauso. Se lo merecen en esta Filben 2023, conociendo la historia desde otro punto de vista y por supuesto desde de otras formas, ¿no? Y la filatelia pues parte de eso. Un agradecimiento de parte de la Feria del Libro, del Ministerio de la Cultura, Capítulo Zulia y este bonito escenario que se han mostrado para esta Feria Internacional. Ivana, muchas gracias a ustedes que son del Banco Central de Venezuela. Nuevamente el aplauso de ustedes, agradecidos. Y como decía Ivana, no solamente mañana es día de la Batalla Naval del Lago, es también Día de la Armada, pero también día del hombre más grande que ha parido la historia alguna, el Padre Libertador. Mañana es su natalicio, así que eso es triple festejo, celebración nacional.